lo que pasa en mi infancia realmente es tan tajante como para decir, ahora que tengo no sé cuántos años, incluso en la vejez, ¿se lo voy a atribuir a lo que pasé cuando tenía 4 o 5 años? Y hay personas que ante la misma vivencia pueden no tener una experiencia traumática y hay otras que sí. Entonces, ¿en O qué momento debo ir a terapia entonces? o que justifica, ¿O ¿no? qué justifica el hecho de que tengo que ir a terapia? O sea, ¿por qué tengo que ir a terapia? O es más, ¿Cuándo? ya me dieron una platiquita en la escuela y ya es suficiente. O sea, ¿cuándo debo ir a terapia? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología en un Podcast. Mi nombre es Laura Oliveros Arnoldo Cisneros, mucho gusto. y bueno, vamos a iniciar un nuevo tema sobre psicología y los invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, en Instagram, en YouTube, incluso en TikTok y en Spotify como Psicología en un Podcast. ¿Y qué tema tenemos el día de hoy, Arnoldo? No sé, pero yo no quiero que me psicoanalicen. Yo quiero ser libre, siempre. Pero no toda la psicología clínica es justamente psicoanálisis. Y bueno, qué mejor invitado que podríamos tener hoy que el doctor Luis Arturo González Lozano. Él es licenciado en psicología, maestro en comunicación y doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara. También tiene la maestría en psicoterapia por el ITESO. Ha sido es coordinador por México del capítulo latinoamericano de la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia. Fue co-creador de Therapify. Es una plataforma de terapia psicológica online para México y Latinoamérica. También tiene especialización en el uso de la mentalización y metacomunicación en el proceso de psicoterapéutico. Tiene un entrenamiento en terapia basada en mentalización, también en el modelo de diagnóstico psicodinámico operacionalizado OPD-2 y en terapia relacional breve. También tiene certificación por en el Programa Internacional de Innovación y Sustentabilidad en Jalisco. Ha sido reconocido en distintas ocasiones con el Premio Psicología Jalisco 2019, pero también tiene un reconocimiento especial del Premio Psicología Jalisco 2021. Él es profesor investigador de pregrado y posgrado en psicología en la Universidad de Guadalajara. Tiene distintas áreas de líneas de investigación en lo que es psicología clínica, transdisciplinaridad en modelos psicoterapéuticos, procesos de cambio e intervenciones psicológicas, y también se desarrolla y una función muy importante en lo que son el trabajo de las políticas públicas en salud mental y adicciones en el estado de Jalisco. Bienvenido, Luis Arturo. Muchas gracias, Laura, Arnoldo, gracias por la invitación y espero pues que esta charla pueda ser de utilidad para todo el público de este podcast. Fíjense, yo me siento alegre, feliz, contento de tener esta personalidad con nosotros. Él le decimos doctor porque claro que tiene doctorado, claro que tiene especialización, claro que tiene capacitación y claro que da terapia, porque no es lo mismo ser psicólogo a impartir, dar, organizar y sobre todo facilitar esos indicadores que da la terapia. Hay que tener mucho cuidado, no sé si ustedes lo han visto, pero últimamente en redes sociales encontramos lo que hacen los psicólogos, ¿no? Y le ponen como que las banderas rojas, lo que no debería hacer el psicólogo, que si el psicólogo no te deja tareas es malo, que si el psicólogo está en su celular es malo, que si el psicólogo esto, que si de repente se cuenta tu vida es malo. Entonces la gente confunde lo que es la terapia, lo que es el psicólogo, con lo que es el terapeuta, con lo que son las herramientas. Y hoy encontraremos ese hilo negro que todo el mundo necesitamos saber y acudir a terapia. Bien, dentro de la psicología tenemos diferentes áreas, como ya lo vimos en diferentes episodios, y hoy vamos a hablar de lo que es la psicología clínica. Sin embargo, dentro de la psicología tenemos diferentes funciones del psicólogo, como son la psicoterapia, la asesoría y el acompañamiento. Arturo, ¿qué es la terapia psicológica? Ok, bueno, a mí me gustaría antes de responder muy directamente a la pregunta, me parece fundamental aclarar que la psicología clínica abarca más procesos que solamente la intervención terapéutica o psicoterapéutica. Es decir, está el aspecto del diagnóstico, es decir, qué es lo que tú vas a trabajar en el área, digamos, mental, en el estado mental de las personas, en sus procesos terapéuticos, así como la evaluación y otra serie de herramientas dentro de la psicología clínica. Entonces, podríamos decir que la psicoterapia es una parte de la psicología clínica.
¿Qué podemos entender entonces por terapia psicológica? Podríamos decir que es una intervención que está fundamentada, sustentada en algún modelo psicológico y que está brindada por un especialista que aplica este método o esta metodología psicológica con las herramientas y, digamos, los elementos básicos del modelo psicológico que se está utilizando. Básicamente es una relación entre dos personas y en donde la comunicación y la relación son factores fundamentales en ello. Híjole, creo que me van a regañar, ¿verdad? Pero ¿es lo mismo entonces un acompañamiento psicológico a una terapia psicológica? Podríamos decir entonces que la diferencia radicaría, creo yo, en el alcance de la intervención, porque el acompañamiento psicológico bien pudiera ofrecerlo un psicólogo general que tiene herramientas básicas de psicología, que tiene una formación básica en la materia y que tiene bases de psicología clínica. Sin embargo, el acompañamiento psicológico entonces se va a diferenciar de la terapia cuando es un psicólogo que se ha especializado en algún modelo clínico, en un tratamiento psicológico para intervenir desde el aspecto clínico con una persona. Entonces estamos hablando que la primera diferencia sería en el nivel de formación del psicólogo que lo imparte. El acompañamiento es por un psicólogo general, que bien podría otorgar este acompañamiento, y el alcance que tiene también es, digamos, mucho más limitado que el proceso de la terapia psicológica. Oye, entonces, híjole, digo que me van a regañar porque luego al rato andamos recomendando gente y no sabemos ni siquiera qué hacer o cómo recomendarlo, porque a veces muchos de nosotros decimos, ve a acompañamiento psicológico, ve a terapia psicológica y pensamos que es lo mismo, pero entonces me surge otra duda que a veces tiene un pesar entre limitaciones hasta jurídicas, la palabra de asesoría psicológica. Entonces, ¿qué serían las asesorías psicológicas? Bueno, la asesoría, como su nombre lo refiere, puede ser desde una sesión que oriente, que asesora en algún aspecto de la vida de la persona o de sus relaciones, hasta un número específico, pero donde el alcance es más de tipo, en el caso de la asesoría, pues es información y orientación para el comportamiento de la persona. En el caso de la terapia, generalmente se brinda cuando una persona ya presenta un malestar agudo a nivel del estado mental, a nivel de sus conductas, de sus emociones, de sus pensamientos, y que eso le lleva a manifestar un estado que va agravándose, va incrementándose en la medida de que no tiene una intervención psicológica apropiada. Ok, voy a intentar poner un ejemplo y ya me corregirás, Arturo, si es así. Vamos hablando entonces de una asesoría, por ejemplo, alguien que tiene una duda de un manejo específico en un comportamiento con los hijos o una situación de cómo puedo ayudar, cómo puedo tomar una decisión, ¿no? Y entonces que nos puede llevar 1 o 2 sesiones, como cuando mucho una asesoría y un acompañamiento, hay una pérdida, hay un duelo que acaba de pasar, que acaba de suceder esta pérdida y entonces pues es un poquito más largo, las personas lo van resolviendo, no es que genere tanto conflicto, pero ya un proceso terapéutico estaríamos hablando cuando dice esta situación, sigo con lo de la pérdida y el duelo, esta situación está impactando en mi vida, entonces ahora sí necesito un proceso de psicoterapia, ¿es así? Sí, definitivamente hay personas que, como tú lo refieres, están transitando por un duelo y muchas personas no han requerido de un apoyo profesional, quizá porque es natural que ante una pérdida uno se sienta triste, hasta con ciertos síntomas no graves de a lo mejor depresivos o de cualquier otro malestar psicológico.
pero que con el tiempo se va acostumbrando a la falta de la persona querida y que se perdió en este proceso, ¿no? Entonces el duelo es ese proceso, pues como de adaptarse a la pérdida. Hay personas que ante una pérdida, entonces se desorganizan en su nivel de estado mental. ¿A qué me refiero con el estado mental? En sus emociones, es decir, empiezan a desregularse emocionalmente, a caer continuamente en crisis, porque no logran adaptarse a esta pérdida, o en sus pensamientos tienen recuerdos que continuamente les están llevando a recordar aspectos de esa persona a la que perdieron y que lamentablemente no contribuyen a que la persona se adapte a esta nueva situación de vida con la ya no presencia de la persona querida. Y de conductas, por ejemplo, a veces como para poder paliar ciertas emociones, las personas hacemos cosas que luego pueden ser problemáticas. Bueno, pues yo me relajo y a lo mejor, pues no sé, voy y me tomo unas copas, tomo vino, me relaja, me duermo, pero luego al rato me acostumbro a esta conducta que luego se vuelve una conducta más problemática necesaria, ¿no? que no resuelve y que incluso sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces, definitivamente el acompañamiento sería un proceso o una relación profesional con un psicólogo que le ayuda a resolver situaciones, digamos, de la vida cotidiana en las cuales las personas a veces nos problematizamos, pero que no hay una sintomatología ni grave, ¿sí? Necesariamente, y que eso puede hacer el cambio entre un psicólogo general a un psicólogo clínico especializado en terapia. Es decir, alguien que va a atenderte ya desde el malestar, incluso hasta con un diagnóstico de salud mental. Fíjate, Arturo, me da risa ahorita que estabas mencionando lo del ejemplo del alcohol. Una vez nos llega un paciente ahí al consultorio, al centro, y en el centro tenemos psicólogos jurídicos, forenses y clínicos, ¿no? Y diferentes. Entonces llega la pareja, mujer, y dice, vengo a que le den consulta a mi esposo, a hacer cita, porque ya se pasó. Digo, ¿cómo que ya se pasó? Entonces, sí, es que pues yo le dije que tomara, que se desinhibiera, que el alcohol era como para que se inhibiera, agarrara confianza, pero ahora ya se pasó porque ahora se la pasa todo el mundo alcoholizado. Entonces me decía, pues ya fuimos con varios psicólogos, pero pues no, le dejan tareitas y ya. Entonces aquí viene la siguiente pregunta, o sea, ¿cualquier psicólogo puede dar terapia entonces? Me parece muy importante la pregunta, porque por ejemplo hay países en donde ya se ha generado toda una leyes y normativas respecto a quiénes deberían de atender clínicamente a las personas. Y por ejemplo en Europa, por poner un ejemplo, en España, para poder dar terapia psicológica tienes que ser un psicólogo que está especializado en el área clínica, en cualquiera de los modelos psicológicos para poder... De intervención. Así es, para poder intervenir. En el caso de nuestro país, en México, no llegamos a esta parte. Es decir, aún todavía no tenemos unas leyes que reglamenten con claridad, porque el psicólogo general sale con una formación demasiado amplia, pero menos especializada que el clínico, que el psicólogo clínico. Entonces, bien puede con las herramientas que tiene el psicólogo poder brindar un acompañamiento, pero no donde los pacientes o los usuarios tengan problemáticas agudas o ya incluso, por ejemplo, en este caso, ya hablando de un problema de adicción, en donde se requieren mayores herramientas técnicas psicológicas para poder intervenir. Y entonces, digo, yo he encontrado muchos cursos, justamente el otro día veíamos en una plataforma
un curso de 100 horas de psicología o un diplomado de especialización en terapia donde el filtro para la selección o para que tú puedas ingresar a esos cursos es que tengas estudios de licenciatura, ¿no? O de ingeniería. ¿Realmente esas personas pueden brindar estos acompañamientos incluso? Digo, ya no digamos la terapia, ¿el acompañamiento? Sí creo que es algo que tendríamos que cuestionarnos como comunidad, como sociedad, en relación precisamente, porque mientras que hay procesos que son para la toma de decisiones, para el desarrollo humano de las personas, y que esto puede ir en los procesos de acompañamiento, lo que es verdad es que en los procesos de psicoterapia hablamos ya de problemas de salud mental, y que son necesarios intervenirse con mejores herramientas, con mayores herramientas y estrategias. Y el hecho de que las personas, obviamente, pues el común de la población no sabe distinguir entre un psicólogo y otro, ¿eh? Hay psicólogos que y han tenido experiencia laboral en cuestiones, a lo mejor en psicología del deporte o en el campo educativo, y este perfil de psicólogo, pues obviamente es un psicólogo para ese campo de acción. En el caso clínico sí se requiere entonces de herramientas clínicas. Entonces el perfil, por ejemplo, de algunos especialistas, de licenciados de otras áreas que toman un curso, en realidad lo que vienen a incrementar más bien es un bagaje cultural con elementos teóricos de la psicología. Tendríamos que cuidar o pedir eso cuando buscamos un proceso de terapia, ¿no? O sea, que tenga la formación, no solamente de un diplomado, de un curso, sino... Así es, ¿no? El grado de formación, por ejemplo, decías de un diplomado. Un diplomado puede ser una capacitación, entrenamiento, pero que te genera ciertas habilidades y tiene su limitación. A diferencia de un curso que quizá es mucho menos el alcance, o ya una licenciatura, o un posgrado. Entonces, el hecho de el incrementar el nivel de formación es importante porque, sobre todo en el área clínica, sí hay situaciones en las cuales no cualquier psicólogo tiene herramientas, por ejemplo, para manejar el estrés que produce el riesgo, por ejemplo, suicida de un paciente, o el problema de una adicción bastante grave, en donde ya tiene muchos años de este problema de adicción, y donde con las herramientas que como psicólogos generales uno tiene, a veces no tenemos las posibilidades de poder ayudar. Y entonces a esto yo lo llamo con un ejemplo muy, muy claro. Ahorita en esta época en donde las intervenciones quirúrgicas para cirugía estética son muy comunes, yo le preguntaría a la población, a tu público, a ustedes, si serían capaces de someterse a un tratamiento quirúrgico estético solamente, ni siquiera de carácter salud. de salud, digamos, física, por alguna dificultad en alguna parte de nuestro cuerpo, con algún órgano de nuestro cuerpo. Y la pregunta sería, ¿tú irías con un médico general a que te revisara y te hiciera una intervención quirúrgica estética? Entonces, si la respuesta es no, definitivamente lo mismo es con la salud mental. Fíjate, Arturo, acabas de pisar varios talones, callos y demás en la sociedad. Porque nos encontramos muchas escuelas, nos encontramos muchos cursos que solamente abarcan el tema de psicología de la salud y lo manejan como si fuera una situación de prevención, cuando hay en ocasiones que tienes que hacer intervención, no solamente prevención, sino que tienes... Y pongo un ejemplo rapidísimo, la norma oficial dice que si vas a hacer alguna intervención estética tienes que ir con un psicólogo también. Si tienes un procedimiento de manejo de obesidad, tienes que manejarte con un psicólogo también. Pero me llama la atención este ejemplo, tuvimos un caso hace poco donde una clienta tiene una intervención quirúrgica en la nariz que porque no puede respirar y fue con un cirujano plástico, pero fue 2 veces. Cuando tiene una situación de alteración en la personalidad porque no puede respirar, tiene menos tolerancia a la frustración por la misma falta de oxigenación. Entonces un psicólogo le dice, oiga, y tendría que revisarse su nariz porque lo mandó a hacer
fue atención binaria, me dice, vaya con un otorrino, no con un cirujano plástico. Y sí, efectivamente fue con el otorrino, como tú lo dices, el especializante en esa materia, y cambió también su comportamiento. O sea, la psicología trabaja la dinámica multifactorial, integral, de forma interdisciplinaria, pero ¿cómo hacerle? Entonces, o existe solamente una forma de dar terapia, o existe solamente un modelo de dar terapia. No, definitivamente no. Y nada más como tratando de enlazar esto que dices, Arnoldo, en relación a la psicología como una herramienta del campo de la salud, no tanto solo de la clínica, el aspecto del acompañamiento del que estamos refiriendo, por ejemplo, alguien que se va a hacer una cirugía estética o una cirugía que va a llevar un proceso de recuperación prolongado, a lo mejor el acompañamiento psicológico es importante porque la persona tiene que llevar una actitud mental hacia la intervención, hacia el proceso de recuperación, lo que va a implicar el hecho de a lo mejor no estar en las mejores condiciones para funcionar como funcionaba antes de la cirugía, incluso para las complicaciones. O por ejemplo, cuando les dan un diagnóstico, por ejemplo, con relación a cuando les hacen un examen de VIH, ¿no? De SIDA. Entonces, los procesos de acompañamiento, ahí estamos viendo que no hay una afectación mental, pero sí se van a someter, van a entrar a una situación que puede llevar un nivel de estrés importante y entonces ahí el acompañamiento psicológico puede ser útil, siempre y cuando quien brinde el acompañamiento sea un conocedor de ese contexto en el cual está interviniendo. Si hablamos de VIH, pues tiene que ser alguien que tiene suficiente formación e información para poder orientar y acompañar en esos procesos. Si es en relación a otras áreas, pues bueno, en relación a esas otras áreas. Pero en realidad su intervención no es como tal, claro que le abona la salud mental, pero no es sobre un diagnóstico de trastorno o problemática aguda mental. Fíjate, Arturo, me acabas de quitar un peso encima. Yo pensé que toda la psicología era Freud. Y ya di cuenta que no, que hay más opciones. Pero también ocurre una cosa, ¿no? Digo, ahorita hablando de los modelos de terapia, conmigo han llegado personas o me han contactado personas que me dicen, oye, es que tengo trastorno obsesivo compulsivo, tú eres modelo cognitivo, trabajas con el modelo cognitivo conductual porque es el único que me funciona. ¿Es así? Ok. Fíjate que sí habrá pacientes y usuarios que llegan a alguna consulta y que buscan, digo, por X motivos, a lo mejor porque tuvieron un antecedente, un profesional que tenía ese modelo, ese enfoque, y pues sintieron que eso les ayudó y por eso buscan luego como un enfoque. Lo que es verdad y lo que dice la investigación y ya está suficientemente sustentado desde hace bastante tiempo, es que el modelo, no hay un modelo único que sea eficaz. Podemos hablar que el psicoanálisis o los modelos psicodinámicos de las distintas vertientes, los modelos cognitivo-conductuales, ¿sí? Cuarta, Los quinta, modelos octava. sistémicos, gestaltistas, humanistas o integrativos de cualquier naturaleza, me parece que pueden ser eficaces, pero es fundamental también que en este sentido, pues las personas sepamos que no es precisamente un modelo el que va a ser efectivo, sino es el nivel de profesionalismo con que actúa el especialista que trabaja la terapia y el nivel de formación y experiencias que pueda tener. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, definitivamente alguien que tiene poca experiencia clínica, obviamente va a ir incrementando sus recursos con la experiencia de estar atendiendo a lo mejor a cierta población, con ciertas problemáticas, a lo mejor en un grupo poblacional específico, a lo mejor con niños o con jóvenes. Entonces, el hecho de que la psicoterapia sea, digamos, no solamente un recurso que depende de un modelo, sino hay diversidad de modelos. Hay autores que hablan de 200, hay otros que hablan de 400 y más modelos terapéuticos.
Lo que sí me parece importante es que el usuario sí busque que, por ejemplo, con la persona que acude, sí tenga una formación mínima y si va a atender una problemática importante de salud mental, que sea un especialista, sea un psicoterapeuta, es decir, un psicólogo especializado en clínica. Si no, puede ser con un psicólogo general que sepa llevar acompañamiento psicológico y que le pueda ayudar a tomar decisiones, a lo mejor adaptarse a una etapa de cambio. Por ejemplo, cuando uno, pues a lo mejor cambia de ciudad, de radicar en una ciudad a otra o de un país a otro, luego la situación de la adaptación puede ser un factor importante, pero ahí el acompañamiento podría ser esta parte fundamental, ¿no? Entonces, no hay un modelo, hay muchos modelos y todos pueden ser eficaces. Hay muchos autores, muchos, como lo mencionaba Arnoldo, no solamente está Freud. Creo que muchas personas pueden llegar a asociar justamente, no solamente la psicología clínica, sino toda la psicología con esta parte de lo que pasa en mi infancia. Realmente es tan tajante como para decir, ahora que tengo no sé cuántos años, incluso en la vejez, se lo voy a atribuir a lo que pasé cuando tenía 4 o 5 años. Ok. Bueno, en este punto es algo que podríamos decir que muchos modelos, no solamente psicodinámicos o del psicoanálisis, eh, refieren acerca de la etapa de la infancia como una etapa importante. Bueno, definitivamente todas las experiencias de la vida son importantes para cualquier persona. Y hay personas que ante la misma vivencia pueden no tener una experiencia traumática y hay otras que sí. Entonces, el hecho de la psicología es fundamental entender que el funcionamiento mental es individualizado. Es decir, lo que a algunos les afecta, a otros no. El hecho, por ejemplo, voy a decirlo muy claramente, una pareja que se divorcia y que luego es una situación que luego genera impacto emocional en los integrantes es obvio. Lo que es verdad es que afecta de formas diferentes y algunos, por ejemplo, se pueden hacer cargo de la experiencia, otros no, porque cada persona funcionamos diferente. Entonces, si fuera una regla, pues a todos nos pasaría lo mismo y tenderíamos a desarrollar las mismas problemáticas, pero no necesariamente. Qué bueno que tocas este punto porque justamente en las evaluaciones o en las periciales psicológicas en los divorcios llegan y dicen, es que como vivió tal experiencia de violencia o tal experiencia traumática en la infancia, así va a hacerlo con los hijos, entonces no quiero que esté en ese contexto. Y es así, oh, espera, porque justamente hay muchas personas que dicen, yo viví esto en la infancia y no lo quiero repetir por ningún motivo y no, o sea, se vuelven protectores justamente de esas condiciones, ¿no? Entonces no podemos dar por hecho el que si lo viviste en la infancia, a lo mejor hiciste mucho deporte en la infancia y ahora no haces nada. Sí, yo considero que efectivamente cuando hablamos de psicología hablamos precisamente de un funcionamiento mental que es diferenciado por individuo, por cada persona. Entonces, aún a pesar de ser de una misma familia o de ser incluso en los estudios pues con hijos que son gemelos y que nacen, digamos, que tienen muchas características genéticas muy similares, aún con ellos se ha estudiado y se ha evidenciado que las personas funcionamos distinto. Podremos compartir algunos rasgos, algunas circunstancias en el desarrollo, pero que eso hace que cada individuo tenga funcionamientos mentales distintos, que es pensar, sentir y comportarse de diferente forma. Entonces, en esta interacción me parece fundamental que infancia no es destino, no necesariamente algo que viví muy doloroso, muy complicado en la infancia, va a generar el destino de mi vida adulta. En algunas personas sí, en otras no. Otras incluso se sobreponen a ello y ahí es donde entra, por ejemplo, este término que cada vez es más conocido, que es el de la resiliencia. Es decir, una persona
que se sobrepone, sobrevive a circunstancias muy complicadas y vive su vida con, pues ahora sí que como un gran sobreviviente, ¿no? Oye, ahorita que hablabas de la resiliencia, el otro día yo le preguntaba a mis alumnos, les digo, ¿les gustaría ser resilientes? Y la mayoría levantaron la mano rapidito, así como, sí. Digo, pero justamente yo escuchaba, no hay resiliencia si no hay trauma. O sea que para poder ser resiliente tuviste que haber vivido una experiencia que fuera impactante, que causara un cambio, un poco como una herida para tener un callo, ¿no? O Ujú. para tener una fortaleza. Y entendiendo esto, ¿a quienes les gustaría ser resilientes? Y así como les de, no, pues mejor no. O sea, si tengo que haber vivido una experiencia dolorosa, sufrida, ¿qué tanto? Pues ya ahí es donde varía, ¿no? Pero para poder ser resiliente, pues mejor no, o mejor tranquilitos, ¿no? Esto que comentas lo quiero retomar como con una experiencia que vivimos hace pocos años y que tiene que ver con la pandemia del COVID. En el contexto de la pandemia, muchas personas les costó mucho trabajo adaptarse a las circunstancias de la pandemia. ¿Qué significaba? Aislarte, no salir de casa, cuidarte. El encierro generó muchísimas dificultades en las relaciones familiares, en las relaciones entre las personas, pero sobre todo lo que vino fue a desnudar una condición de salud mental previa. Es decir, los cambios son algo inesperado y que más bien habría que esperar siempre que la vida nos va a presentar cambios y que tan solo un cambio en nuestra vivencia para poder adaptarnos a esas nuevas circunstancias requiere de un estado mental que luego a veces no todos tenemos las condiciones de adaptarnos a ese cambio. De ahí la importancia de que durante la pandemia, entonces el tema de la salud mental fue un tema que empezó a cobrar más notoriedad que antes. Y entonces las personas, yo me atrevo, si no a generalizar, al menos a decir que las generaciones más, digamos, más jóvenes, eh, tienen una mejor idea de buscar ayuda cuando la necesitan, aunque también los que vivieron en pandemia luego desarrollaron sintomatologías que luego no les ha sido fácil seguir trabajándolas después de, digamos, ya en la pospandemia. ¿Por qué? Porque necesitan recursos psicológicos que a veces una terapia psicológica les puede acercar. Fíjate, yo aquí tengo una duda o un debate. Nos hemos encontrado ya en las evaluaciones jurídicas forenses o en la intervención clínica que cambiaron los estadios o cambiaron los modelos y nos hemos encontrado que la etapa más amplia es la infancia, que termina hasta los 30 años a veces. O sea, y es lo que mencionabas tú, o sea, algunas personas sí tienen más elementos y hay otras que no, o sea, hay otras que se quedan. Y aquí vemos la situación, lo que estábamos comentando, que esa infancia hasta los 30 años, le decimos, bueno, ¿por qué? Porque su red de apoyo se convierte en la solucionadora de todo, pero también se convierte en la dinámica que etiquetamos cosas. Ahora el hecho de tener un diagnóstico o el hecho de tener una situación ya diagnosticada, etiquetada, medicado, piensan que ya solucionaron todo el conflicto. O que quién tiene. Entonces, ¿en qué momento debo ir a terapia entonces? O que justifica, ¿O ¿no? qué justifica el hecho de que tengo que ir a terapia? O sea, ¿por qué tengo que ir a terapia? O es más, ¿Cuándo? ya me dieron una platiquita en la escuela y ya es suficiente. O sea, ¿cuándo debo ir a terapia? Ok, y sí, creo que es una decisión que afortunadamente cada vez está costando menos trabajo en las personas. Es decir, cuando tú no puedes adaptarte a una nueva situación, a un cambio en tu vida, y eso está empezando a generar un malestar en tu persona, un malestar emocional, un malestar en tu funcionamiento, en tus pensamientos, en tus conductas, ese es el momento para buscar ayuda profesional. Se puede acudir incluso con alguien que brinde acompañamiento psicológico, es decir, con un psicólogo general, pero que sepamos que realmente se dedica a esta parte, que tiene herramientas, que tiene la formación profesional
porque en este campo también hay muchas personas que pues no tienen las herramientas y que no tienen la formación necesaria. Segundo, A ver, Arturo, antes de que ujú. sigas. Dice, no tienen la formación necesaria, pero venden y son atractivos, ¿no? Y se llama coach. O sea, ven y haz esto y brincas 5 veces y te vas a sentir mejor. Y, o sea, ¿será bueno entonces simplemente quedarse con el coacheo? Bueno, el coacheo es más bien un tipo de intervención que está en función del desarrollo personal de un Pero no es individuo. terapia. No, no es terapia. Muy bien. Es algo que, digamos, es una intervención donde incluso el perfil, en donde lo ideal es que haya instancias formadoras, y las hay, para hacer este tipo de intervenciones de coaching, pero que son muy específicas, sobre todo en donde más ha tenido éxito este tipo de intervenciones en las organizaciones, en las empresas, para generar un desarrollo más armónico en las empresas o trabajar liderazgos y cuestiones de esta naturaleza. Sobre todo nos lo venden mucho en los medios de comunicación porque tal persona famosa lleva un coaching y le dice cómo comportarse, O cuáles son mejorar. los objetos de digamos, de ser una mejor persona. Es lo que podríamos decir que es la parte del desarrollo humano. Una terapia también podría incorporar eso, pero el coacheo no puede incorporar las herramientas de trabajar la salud mental en términos ya cuando hay un diagnóstico y hay un nivel de gravedad. Ni siquiera creo que podría ser un acompañamiento o una asesoría en problemáticas o en estos temas de los que hablamos de salud mental, ¿no? O sea, Fíjense es que como otra vertiente. hablando de estas herramientas, Laura, por ejemplo, es no solamente la formación, yo por eso decía la experiencia de la persona, incluso la vivencia. Es decir, cómo llevas tu vivencia en lo individual como persona fuera del profesionista, porque en la terapia está muy estudiado, está muy investigado y sabemos cuáles son los efectos negativos de una persona que no se da cuenta que a veces lleva, él, obviamente, problemas personales y que uno no se puede quitar del papel del profesional que brinda atención. Entonces, claro que no solamente es consejería la terapia, es decir, decirle qué hacer, qué no hacer, o a ver tú qué quieres, ayudarle a tomar decisiones, no es lo mismo que yo tengo esto que no puedo resolver. Yo no puedo resolver el hecho de que no quisiera vivir, no tengo ganas de vivir. Y entonces esto ya no tiene que ver solo con el desarrollo humano, tiene que ver con aspectos quizá de un diagnóstico, de un malestar subjetivo grave, que puede ser todavía mucho más grave de lo que es hasta ese momento, y que ahí es importante entonces recurrir a una instancia profesional. De ahí la importancia de distinguir entre el coacheo, que es una herramienta que se utiliza sobre todo en el ámbito empresarial, en las organizaciones, o puede ser a nivel individual, pero para el desarrollo humano de la persona. Es decir, no entrando al ámbito de los problemas o de los trastornos de salud mental. Ok. Muy interesante porque hay ocasiones en las que no sabemos justamente definir quiénes nos pueden ayudar y para qué cosas, ¿no? Y en este sentido hablabas tú también de lo mínimo que debería de tener una persona para poder hacer estos acompañamientos, incluso el proceso de psicoterapia, que vemos que también tiene el psicoterapeuta, tiene que tener otra formación mucho más amplia, mucho más profunda y creo que también especializada por temas, porque digo, yo por ejemplo no trabajo adicciones, ¿no? Entonces habrá quienes no trabajen problemas de alimentación, habrá quienes no trabajen o quienes se especialicen en esa área, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que buscar esos especialistas. Pero, y entonces, ¿cómo sabemos si es momento, digo, a lo mejor ya estoy acudiendo con alguien, si es momento de cambiar de terapeuta? Ok, yo considero esa una pregunta muy valiosa. En algún momento hicimos un pequeño estudio, digamos, pilotaje con algunas personas que han tomado terapia.
Y entonces, entre las experiencias que nos refirieron es que había desde aquellos que te quieren hasta como leer un poco las cartas, o sea, hay ese tipo de intervenciones y experiencias, hasta aquellos que de pronto hacen comentarios que te hacen sentir mal como consultante, como paciente, que te generan este cuestionamiento de, digo, si me lo está diciendo esta persona, ¿por qué esto que me dice me está haciendo sentir mal? Voy a poner un caso concreto. Aquellas personas que dan acompañamiento y que luego dan consejos. No, tú deberías de, por decirlo así, tú debes de hacer esto y no aquello. Bueno, ¿quién es quien va a cargar con la decisión de estas circunstancias? Termina tu relación, ¿no? ¿Verdad? O empieza una relación. Haz esto, haz aquello. No es una consejería. Tú lo decías bien, hay temas, hay aspectos que no todos los terapeutas o los psicólogos van a manejar y que requieren por eso de una formación culturalmente competente, a eso yo le refiero. ¿Qué significa? Que donde tú vas a insertarte con esa población, voy a poner un ejemplo, alguien que va a tomar terapia de la comunidad LGTBQ+. Y entonces va con una persona que tiene muchos prejuicios ante aspectos de sexualidad y de las identidades de género. Es obvio que la intervención no va a ser la más adecuada porque va a haber sesgos y prejuicios en el terapeuta o en el psicólogo. Entonces, no todos somos todólogos. Creo que eso es fundamental. Buscar, digamos, como tu ángulo de especialización, con qué población, con qué problemáticas tú sí podrías trabajar y cuáles no, para entonces referir con otros especialistas que afortunadamente hay en muchos lados. Y entonces a esto yo le llamaría como una psicoterapia sensible a, por ejemplo, al género, o sensible a los problemas de adicciones o a los problemas de apego, que ahorita vivimos en una sociedad que cada vez más está demostrando problemas de adicciones en los vínculos, en los apegos, y o psicoterapias culturalmente competentes, es decir, aquellas que saben con qué población, con qué problemáticas, con qué perfiles, porque es donde van a ser más eficaces y no se meten en otros precisamente porque hay otros que sí podrían ayudar mejor en este sentido. Fíjese, doctor, yo aquí tengo una duda, ¿no? Entonces, en todas las sesiones de terapia, ¿el cliente tiene que ser feliz y contento? No necesariamente. Yo creo que sí, algo que podría ser recomendable es que se pudiera llevar algo útil, eso sí. Quizá no siempre va a salir con una sonrisa, no va a salir muy alegre que digamos, a lo mejor, pero sí sería importante que o al menos creo que eso hacen algunos terapeutas que tienen claro cuál es el alcance de un proceso y de cada sesión de ese proceso, es que cada sesión se lleve en algo. Puede ser una reflexión, puede ser algunos, y no me refiero a llevarse tarea necesariamente, porque eso ya habla de un modelo en específico, claro. ¿No? De hecho, hay personas que a lo mejor no van a hacer la tarea, ¿no? Entonces, sí. Yo no recomendaría lo mismo para todo mundo. Los procesos tienen que ser personales, pero que se lleven algo de esa sesión en particular. Y ellos mismos, ellas mismas, te podrían referir qué se están llevando en ese momento. ¿Y en ese caso entonces tendremos que estar toda la vida en terapia? No, definitivamente no. La terapia me parece que, y yo lo comentaba así con muchos pacientes que he tenido, es un proceso, y cuando hablamos de proceso, es un tiempo en tu vivencia en donde construyes una relación con alguien que no conoces y que se tiene que volver muy íntima y de confianza. Pero que lo que se trabaja en esa hora, de ese día, de esa semana, no se trata que sustituya lo que está en las demás horas de tus demás días de tu semana.
Es decir, la vida está fuera del consultorio y no adentro. Aquí voy a hacer una frase que digo, yo la he hecho y no me la he tatuado porque no me hago tatuaje, Por tus pero perjuicios. Ah, no. no. Pero hay una película, no sé si la has visto, Arturo, La niñera mágica o la Nana McPhil. Y justamente la niñera dice una frase: cuando más me necesites, aunque no me quieras, porque, híjole, de verdad que los terapeutas somos así como, ¿por qué me dices eso si me duele, no? Ahí voy a estar, pero cuando no me necesites, aunque me quieras, me tendré que ir. Y entonces justamente cuando dejamos de ser una parte incómoda porque ya voy a pasármela y a platicar con mi terapeuta, creo que ya es tiempo de parar, no solamente de parar el proceso terapéutico, sino a veces necesitamos o tenemos otra problemática y decimos, pero si mi terapeuta ya es mi amiga, mi amigo, mi compa, entonces, pues tengo que cambiar de terapeuta. Pues sí es considerable el hecho de que cuando una relación ya como que traspasó una línea muy delgada, invisible, en el caso de esta relación donde la confianza ya se volvió casi como camaradería, como casi amistad, definitivamente ya la interacción pudiera no ser de tanta utilidad, se pierde. De hecho, lo recomendable es que en algún momento dado, pues aunque sea alguien a quien quiero mucho, pues a lo mejor necesito soltar porque necesito ver otras cosas que a lo mejor ya esta persona ya no me ayuda a ver. Y de hecho hay pacientes que sí lo buscan, hay otros que no, porque lo que se tiene que trabajar, fíjense, de manera muy importante y especial, es el tipo de apego que se construye en la terapia. O sea, el terapeuta tiene que ser capaz de aprender a desapegarse, de aprender a poner límites en el apego, en la interacción. Es decir, primero apegarse de manera donde la confianza y la intimidad va a ser importante para avanzar, pero después aprender al desapego porque precisamente el paciente requiere empezar a hacerlo por su propia cuenta, digámoslo así, ¿no? Es decir, que sepa que las cosas que están cambiando son por sí misma y no porque le dijo el terapeuta o la terapeuta, ¿no? Y sobre todo este momento de llegar a los cierres terapéuticos es algo que le cuesta mucho a los especialistas. A unos porque luego, pues a lo mejor pierden ese ingreso, ¿no? A otros porque les cuesta trabajo, se acostumbraron tanto y de pronto se empiezan a borrar los objetivos claros del proceso, hasta dónde era necesario llegar. Pero la otra es con los pacientes. Entonces tienes que trabajar que el paciente aprenda a vivir sin el apego del terapeuta y a resolver la vida sin el acompañamiento del terapeuta. Cuando sea necesario volver, podrá volver o podrá buscar otras opciones, porque finalmente la vida nos puede volver a poner en otros problemas, en otras circunstancias, que nos vuelva a costar trabajo requerir. Pero entonces los procesos de terapia tienen que ser finitos, con límites. Aquí inicia, este es el foco o el objetivo terapéutico, así vamos a trabajar y hasta aquí vamos viendo, evaluando el objetivo que estamos alcanzando para cerrar. Fíjate que después de escucharte firmemente, ya creo y estoy convencido que voy a borrar a mi terapeuta del regalo de Navidad, de los bautizos, confirmaciones y fiestas particulares. Ya, listo. Pero es importante entonces que yo como usuario o paciente o consultante de terapia, es importante que yo sepa el modelo que usa mi terapeuta. Yo creo que podría ser una información útil en el encuadre. El encuadre es como donde ponemos ciertas reglas en un inicio de ese proceso y entonces le decimos a la persona, mira, yo trabajo de esta manera. Más que decirle cuál es el enfoque, es yo trabajo de esta manera. A lo mejor te puede preguntar y tú le puedes decir, bueno, yo tengo este modelo de trabajo, este enfoque de trabajo, etc. No es tan relevante como yo lo decía hace ya varios minutos,
porque no es un solo modelo el que va a ser efectivo y eficaz. En el caso sí es importante brindar información que permita, mira, vamos a trabajar de esta manera, porque si tú no exploras lo suficiente, por ejemplo, que ya tuvo otros psicólogos, otros terapeutas, y no exploras los modelos de trabajo, entonces va a decir, bueno, pero es que esto que está haciendo no lo entiendo, porque yo cuando iba con el psicólogo este o con la psicóloga aquella, me hacía estas actividades y este no lo hace, ¿no? Entonces, mejor en el encuadre, pues sí poner información, yo trabajo o trabajamos de esta forma, vamos a parar en tal momento para evaluar, para poder estar retroalimentando cómo te vas sintiendo. En cualquier momento me puedes decir, ¿sabes qué? Esto no me agrada, no me gusta. Entonces, esa cercanía de comunicación es lo más importante y uno sí tiene que brindarlo, porque luego a veces los consultantes, los pacientes no tienen este nivel de confianza en un inicio para preguntarte. Y entonces se pierde un poco de tiempo. Eso que comentas me parece muy importante, Arturo, porque algunas ocasiones ha sucedido, digo, afortunadamente a mí no me ha sucedido, pero sí he conocido de casos donde dice, es que no le quise decir a mi terapeuta. A final de cuentas, el terapeuta trabaja con lo que el consultante o el usuario es lo que nos está retroalimentando, ¿no? O lo que está diciendo, estamos un poco trabajando de buena fe. Sí, buscamos y conocemos lenguaje corporal y todo esto, pero pues tienen que ser honestos también, tienen que hablar y tienen que decir lo que les está pasando, ¿cierto? Fíjate que este es un punto muy interesante. ¿Qué pasa con las mentiras de los consultantes o de los pacientes? Cuando te brindan información que no es real, incluso algunos de ellos con toda la conciencia, otros no tanto, ¿eh? Otros no son tan conscientes de que están como sesgando demasiado la información que te brindan. Yo creo que aquí hay una primer gran reflexión y es el hecho de que, a diferencia de otras áreas de la psicología, por ejemplo, en la forense, es muy importante el aspecto de si se miente o no se miente en la información de quien te brinda esto. Pero en la clínica no. En la clínica lo que sucede es que se alargan los procesos. Por algo está mintiendo, ya sea o porque es parte de su problema. Una vez llegó un paciente diciéndome, es que el problema es que estoy mintiendo cada vez más. Y entonces ese fue el foco de la terapia. Pero estaba reconociendo su problema. Hay quienes entonces en este desconocimiento o falta de reconocimiento sí te pueden llevar a mentir voluntaria e involuntariamente a algunos, y eso tú tienes que verlo como que también tienes que trabajar en la alianza terapéutica con el paciente. ¿Qué significa la alianza terapéutica? Es construir la relación de confianza. Que sepa que si te dice cosas que son graves, va a poder confiar en ti, en tu persona. Porque trabajar éticamente con un paciente en el área de la terapia es precisamente poder respetar la secrecía de los procesos. Hay solamente algunas situaciones por las cuales se puede romper la secrecía y es cuando está en riesgo para la vida o, en el caso de una persona, o particularmente en los menores de edad que están viviendo una situación que ya incurren en un delito y que es importante poder dar cuenta en ese sentido. Es decir, hay pocas situaciones en las cuales se tiene que romper esta secrecía, pero generalmente el paciente, el consultante tiene que percibir la confianza de tu parte, que sepa que te puede decir lo que sea, lo más terrible, y no vas a hacer cara como de asombro, ¿no? Porque eso también Sí. nosotros comunicamos no Bloquea. verbalmente. Yo he trabajado mucho precisamente en la presentación, decías, de la metacomunicación terapéutica. Yo trabajo mucho precisamente el lenguaje no verbal, en cómo puede vehiculizar mejor los mensajes mucho más que lo que digas. Sí. Si tú frunces el ceño, si tú volteas a ver el reloj, es suficiente para que el otro interprete, pues que tú ya tienes prisa y que entonces tiene que acabar ya
su queja, ¿no? En la Sí. consulta. Pues bueno, Muy interesante, digo, te quedan muchos temas, digo. yo quiero Sí. comprometer de una vez aquí a Arturo que nos vuelva a acompañar, porque creo Híjole. que sí, muchos temas, muchos espacios, muchas dinámicas de lo que es la terapia, lo que no es y lo que deberíamos de hacer. Hasta la terapia online. Exactamente, ¿no? Yo creo que faltaría ese tema, que aquí tú un especialista. Pero, Laura, Bueno, yo hoy me voy con esta situación de la diferencia entre la terapia, el acompañamiento, incluso el coach, en donde nosotros también podremos ser capaces de resolver algunas situaciones de nuestra vida en estas terapias, pero también que tenemos la libertad de cambiar de terapeuta, ¿no? ¿Con qué te vas? híjole, pues yo me voy con más dudas, por eso estoy comprometido. Pero bueno, Arturo, ¿con qué te vas? Bueno, yo me voy muy agradecido con ustedes, Laura, Arnoldo. Creo que es importante lo que ustedes hacen en su podcast porque la psicología la tenemos que hacer parte de la cultura popular, es decir, que la gente sepa qué hace un psicólogo, qué hacen otros profesionales en el ámbito de la salud mental. Y básicamente decirles pues a su público que siempre que vayan a buscar una ayuda profesional, pues indaguen, investiguen con quién van, qué tipo de servicios ofrece, qué formación tiene, para que puedan acudir y elegir siempre con información la mejor opción que ellos vean. Pues los invitamos a comentarnos en la caja de descripción. También van a encontrar los links a nuestras páginas Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Entonces síganos, por favor, compartan. A alguien le puede servir esta información y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego. Gracias.